Si tiene una copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Juan. Es el cuarto libro en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan. Como anticipé temprano en esta parte de nuestro servicio de adoración, vamos a estar considerando los primeros 7 versículos del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Si tiene una copia también del bosquejo que utilizamos aquí en la iglesia, le suplico por favor que la abra, la tenga por ahí. Tiene un lapicero, también sáquelo de su cartera, algo con que escribir. Me parece que hay unos principios prácticos que pueden ser beneficiosos para cada uno de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas, sobre todo en esos momentos inesperados, donde todo aparenta derrumbarse. Yo quiero extender una cordial bienvenida a varias personas que nos están visitando en el día de hoy, varias familias. Nos sentimos muy agradecidos a Dios porque en su plan soberano ha escogido este día para traerles a estar con nosotros. Su presencia en el día de hoy es altamente significativa para nosotros. Resulta ser bálsamo para nosotros. Estamos muy contentos de que Dios demuestre su fidelidad moviéndoles a ustedes a escoger en el día de hoy estar aquí en esta iglesia local que se llama En Sus Pasos, en la ciudad de Altamontes, en el centro de la Florida. Normalmente, Pastor Marcel y yo estudiamos en el mismo seminario. Cuando él comenzó a estudiar, yo era profesor ya en ese seminario. Pero tuvimos los mismos maestros de homilética, la disciplina de enseñar, predicar la palabra de Dios. Y se nos enseñó que era una buena práctica disciplinarnos en la preparación de nuestros mensajes, obviamente siempre contando con la dirección, la intervención del Espíritu Santo. La costumbre nuestra es ir trabajando en algún mensaje, algún sermón, con semanas de anticipación. Es lo que hemos hecho a través de los años y esta semana no es nada distinto. Ya para el fin de semana pasado, yo sabía que en el día de hoy iba a estar predicando de esta porción bíblica en Juan capítulo 21. Y ya tenía de antemano el bosquejo que iba a utilizar, el bosquejo que utilicé la última vez, si no me equivoco, déjame ver si tengo por aquí escrito, en el 2007. Así que ha llovido un poquito desde el 2007 hasta acá. ¿Right? Algunos de ustedes probablemente no habían nacido en el 2007. ¿Por qué estoy hablando de eso? Pues porque el asunto que vamos a tratar en este momento es altamente significativo para nosotros. Y en su plan soberano ya Dios había preordenado que estuviésemos hablando sobre ese particular en el día de hoy. Así que escuchemos qué es lo que Dios tiene que decirnos. Dios se mueve en caminos misteriosos, sus formas son distintas a las nuestras. Y si en el plan soberano de Dios, Dios le mueve a venir a esta iglesia humilde, pequeña, aquí en el centro de la Florida, yo le anticipo de que pues, a Dios no le sorprende que usted haya decidido eso, que usted fue movido por Dios para venir y escuchar lo que probablemente vamos a enfatizar en el día de hoy. ¿Qué es la realidad del fracaso en la vida del creyente?
Hace varias semanas comenzamos una serie de enseñanzas que titulamos Siguiendo los Pasos del Señor Jesucristo. Y en este día vamos a continuar en esa serie. La enseñanza de hoy tiene como título Creciendo en tiempos de fracaso, si no me equivoco. Y a través de la misma vamos a estar considerando el rol, la función del fracaso en la vida del cristiano. La Escritura enseña que para todo en la vida hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para agarrarse de algo, hay tiempo para soltar algo, hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar, hay tiempo para estar en paz, hay tiempo para guerrear. Hay tiempo para tener victorias, pero hay tiempo, bíblicamente hablando, consistentemente se enseña, para experimentar fracasos. Usted considera a todos los héroes de la Biblia, usted se va a encontrar que son una combinación de victorias y fracasos. De esos discípulos del Señor Jesucristo, uno de ellos particularmente es conocido como uno que tenía una tendencia consistente a el fracaso. Sin embargo, son las personas que Dios escoge y a través de su vida y testimonio, pues entonces nosotros, como enseñábamos en la Biblia, dice hace unos momentos, tenemos historias que nos ilustran estos principios básicos, simples y sencillos que la palabra nos enseña. Entre esos principios básicos y fáciles de entender, que no son muy agradables para la gente en la cultura cristiana de aquí en los Estados Unidos, el cristianismo cultural de los Estados Unidos, está el principio que enseña que todo aquel que quiera vivir piadosamente, que quiera vivir conforme a la voluntad de Dios, que quiera agradar a Dios, que quiera hacer la voluntad de Dios, todo le iba a ver muy bien y todo el mundo está contento con él y todo le va a salir extremadamente bien y va a tener éxito y va a ser famoso y va a ser bien conocido. No. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a experimentar persecución. Y usted sabe que usted y yo, como creyentes, tenemos tres enemigos básicos, que son el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Así que es de esperarse que en la vida del cristiano haya tiempos de éxito, victorias. Somos más que vencedores en Cristo, pero también es de esperarse que haya tiempos de derrotas, de fracasos en nuestra vida. Salomón en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 nos dice que todo tiene su tiempo, su temporada. There's a season for everything in life. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tarde o temprano nos llega el momento. Yo someto a su consideración respetuosamente y con mucha paz y con mucha tranquilidad en esta hora de que tarde o temprano habremos de fracasar en algún aspecto de nuestra vida. Los amenes son bien recibidos. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Biblia enseña que el fracaso será parte de nuestra experiencia. Y como sabemos que va a ser parte de mi experiencia, por lo tanto, es correcto para nosotros insistir en que debemos aprender a bregar con el fracaso, de forma tal que cuando llegue, porque va a llegar, estemos listos para enfrentarnos a él. Probablemente ese es uno de mis propósitos en el día de hoy. Entiendo yo que estoy siguiendo la dirección del Espíritu Santo al hacer esto en este momento. Secularmente hablando, hace mucho tiempo, cientos de años, alguien dijo, filósofo, que las equivocaciones se convierten en errores cuando usted y yo los percibimos y respondemos a ellas incorrectamente. Y que los errores se convierten en fracasos cuando usted y yo continuamente respondemos a ellos incorrectamente. Nuevamente, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Vamos a repetirlo en un par de ocasiones más probablemente. ¿Qué tal si todos lo repetimos al mismo tiempo? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora. Me parece que podemos hacer un poquito mejor que eso. A ver, con más ganas, por favor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un principio que yo quiero destacar a manera de introducción y de paso está en sus notas, está en la pantalla también. A la vida del cristiano vendrán experiencias de fracaso. Por esa razón, el fracaso no es algo que deba esquivarse o que se deba esquivar, es algo que se debe aceptar. Es parte de nuestra vida. Es saludable hacerlo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que los discípulos de Jesús experimentaron el fracaso bien de cerca. ¿Qué es lo que vemos entonces en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 7? Permítame leerlo brevemente. No es mi intención en la tarde de hoy, para las personas que nos visitan, normalmente hacemos una exposición profunda de la palabra. No es mi intención hacer eso en el día de hoy, porque me parece que el momento en que nos toca hacer esta enseñanza requiere más que veamos qué es lo que Dios nos dice en cuanto a cómo nosotros podemos aplicar lo que la palabra nos está enseñando en el día de hoy. Juan capítulo 21 comienza diciendo después de esto. ¿Después de qué? Después de la resurrección del Señor Jesucristo, después que Jesús se aparece a María Magdalena en el primer día luego de su resurrección, después que Jesucristo aparece eventualmente a los discípulos, después que hay ese evento extraordinario donde podemos ver, está registrado en la Escritura, la incredulidad de Tomás. Tomás. Después de esto, versículo 1 del capítulo 21 dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberas y se manifestó de esta manera. Se manifestó, se hizo evidente. Jesucristo en su cuerpo glorificado era muy distinto al cuerpo normal que él tuvo hasta aquel entonces. Los discípulos, camino a Emaús y en otras circunstancias, podían ver a Jesucristo, pero no podían identificar que él era Jesucristo, a menos que él decidiese decir, yo soy Jesucristo. Se manifestó, se dejó ver como era. Y esta es la forma en que se manifestó. De paso, estaban en el lugar equivocado porque Cristo le había dado instrucciones que fueran a una montaña, a un monte. Algunos de los discípulos fueron para el monte, pero estos desobedecieron y se fueron a un lugar equivocado, aparentemente. Versículo 2 nos dice que estaban juntos Simón Pedro, el héroe de la mayor parte de nosotros, Tomás, llamado el Dídimo quiere decir gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros dos de sus discípulos, Andrés probablemente entre ellos. Versículo 3 nos dice que Simón Pedro les dice, yo me voy a pescar. Pedro confundido, Pedro aturdido, Pedro todavía desalentado, Pedro a punto de tirar la toalla, probablemente, ante el fracaso que había tenido ya previo en las últimas horas, cuando niega al Señor Jesucristo. Previo a eso, luego de haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le dice a Jesucristo, pero yo no voy a permitir que tú vayas para allá a Jerusalén. Y Cristo le dice, aparta de mí, Satanás, fracaso. Ese mismo Pedro en ese momento, desobedeciendo la instrucción que Cristo había dado, que fueran a un monte, a un lugar a esperar con él, Pedro dice, ¿sabes qué? Esto no funciona, yo no podré ser lo que se supone que yo sea, así que yo me voy a hacer lo que yo sé hacer, y lo que yo sé hacer, que soy bien bueno, que nunca fallo, que nunca fracaso, es pescar. Ellos, son los otros discípulos que están identificados ahí, le dijeron,
reconociendo el liderato probado de Pedro, a pesar de sus fracasos. Pedro era el líder. Usted ve los listados que se presentan en la Escritura acerca de los discípulos. Pedro siempre es el primero. Ellos le dijeron, pues ¿sabes qué? Tú te vas a pescar, nosotros nos vamos contigo porque después de todo nosotros también somos pescadores. Fueron y entraron en una barca, probablemente la barca de Pedro, y aquella noche, ¿qué sucedió? De Guatemala a Guatapeor. Otro fracaso. Versículo 4 nos dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, apareció Jesús en la playa, mas los discípulos, ¿qué pasa? Porque Él no se había manifestado todavía, porque la gente podía saber que era Jesús cuando Jesús quería que Él lo supiera. Gloria a Dios. Y les dijo, hijitos, hey you guys, en hebreo es, hey guys, no necesariamente hijitos en el término efectivo que está registrado aquí, es, hey you guys, do you have any food? ¿Tienen algo de comer? Y ellos le dijeron que no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Alguien tuvo que haberse recordado de un evento que había sucedido previamente con esa misma descripción? Probablemente. Entonces, ¿por qué razón? Porque dice, y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, tremendo título, el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, siendo una persona muy calmada, una persona que pensaba lo que hacía, ¿verdad? Y pensaba lo que iba a decir. Saben que estoy hablando sarcásticamente, que es todo lo contrario. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra, sino como 200 codos, y hasta ahí vamos a llegar en la lectura en este momento. Yo quiero que mire, creo que es el versículo número 4, si no me equivoco. No, el versículo 3. Y se fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Ahí es donde yo quiero acampar un poquito en esta tarde, el poco tiempo que tenemos. Ya le adelanté un poco del contexto. Lo que aquí está aconteciendo ocurre después de la resurrección. Gloriosa victoria. Amén. La resurrección es mucho más importante que el evento de Cristo en la cruz del Calvario, más para la iglesia como tal. La tumba está vacía, éxito, victoria. Cristo ha resucitado. La Escritura nos dice que algunos de los discípulos ya han visto al Señor Jesucristo. Así que lo que vemos aquí en este tiempo que pasa desde la resurrección hasta la ascensión son días que podrían identificarse como días de éxito, días de victoria para el reino de Dios. Usted y yo tenemos el beneficio, que usted y yo tenemos el resto de la revelación escrita, y usted y yo sabemos cómo terminó la cosa. Si eso es de esa forma, que era de esa forma, entonces, ¿por qué razón usted y yo encontramos, conforme a la narrativa que acabamos de leer, 7 discípulos, plena noche, midnight, fría probablemente, como es de esperarse en esa región del Medio Oriente, sentados en un bote? El mar de Tiberia es el mismo que el mar de Galilea, pescando. ¿Right? Con ánimo de no extenderme mucho, simplemente les recuerdo que la verdad del caso es que esos no eran días tan gloriosos para los discípulos, aquellos en particular.
Eran días de fracaso en la vida de ellos. Su Señor, Cristo, el Mesías, había sido crucificado y con Él las esperanzas, los planes que ellos tenían habían desaparecido. Fracaso. Sabían que Él había resucitado, pero no tenían una idea de qué era lo que estaba pasando. Durante estos 40 días que abarcan lo que se conoce como la resurrección y la ascensión, consistentemente se están enfrentando a unas apariciones y desapariciones del Señor Jesucristo que son inexplicables, porque Él se manifestaba cuando Él quería y Él desaparecía cuando Él quería, porque su cuerpo glorificado le permitía hacer eso. Ellos no estaban acostumbrados a ver a Jesucristo aparecerse y desaparecerse previo a la resurrección. Amén. So, what's going on here? Así que estos discípulos que se encuentran midnight en esa barca ahí, tarde en la noche, con toda clase de frío e incomodidad, son discípulos que están perplejos, que están agitados, que están paniqueados, están inquietos, están alterados, desesperados, desilusionados, porque las cosas habían fallado y ellos no sabían qué hacer. Pedro, siendo Pedro, probablemente razonó y dijo, bueno, pues cuando uno no sabe qué hacer, uno hace lo que sabe hacer. ¿Right? Y yo lo que sé hacer es pescar y soy bueno en esta cuestión. El resto de la narrativa nos dice que los 157 peces que está ahí, que son grandotes, son como 3 o 4 libras según alguien me dijo, es Pedro el que arrastra toda esa red con todos esos peces y esas redes mojadas. Ustedes saben cuánto eso pesaba. Así que Pedro era bien bueno en lo que estaba haciendo. Y cuando Pedro dice, pues yo esta cuestión de ser pescador de hombres, que fue a lo que Cristo le llamó, ¿se acuerda? Pues este zapato me queda bien grande a mí. Yo quisiera, pero yo no puedo. Yo soy torpe, yo meto las patas. Yo vivo de fracaso en fracaso. Así que yo, la verdad del caso es que yo me voy a poner a hacer lo que yo sé hacer, que en la cual yo sé que yo soy bien bueno, que es pescando. Y los discípulos dijeron, pues no te vayas rápido porque nosotros nos vamos contigo también. Y pasaron toda la noche echando y sacando las redes sin pescar nada. Estos discípulos las cosas le iban de mar en peor, como le dije. Guatemala, Guatapeor, todas esas cosas que nosotros decimos en nuestro argot de hispanos que somos cada uno de nosotros, en su inmensa mayoría. Han estado desilusionados por lo que ha pasado con Cristo. Están desesperados porque todos sus planes se han derrumbado. Ahora, luego de irse a pescar, a hacer algo que ellos eran buenos haciendo, hay que añadirle otro fracaso. Y a los ojos de los discípulos eso era otro tremendo fracaso. Alguien dijo, antes de entrar aquí en lo que tenemos en la enseñanza, es que la diferencia entre la grandeza y la mediocridad está en la forma en que usted y yo percibimos nuestros errores, lo que pasa en la vida de nosotros, nuestros fracasos, si usted quiere. Así que yo no quiero darle mucha vuelta al asunto, muchas vueltas a la noria, quiero entrar de lleno en lo que me preocupa en el día de hoy, que es el asunto de cómo usted y yo podemos crecer espiritualmente hablando, madurar individualmente como matrimonio, como familia y sobre todo como iglesia local en tiempos de aparentes fracasos. El título es ¿Cómo crecer en tiempos de fracaso? Yo quiero que usted le ponga una cosa a esas que se le ponen en la escuela y ponga por algún lado una flechita que diga aparentes, de aparentes fracasos. Porque si su perspectiva y la mía es correcta, pues los fracasos estos no son fracasos verdaderamente, son aparentes fracasos. Mi alma alaba a Dios. Now, ¿cómo es que yo puedo crecer, echar para adelante, madurar en tiempos de esos aparentes fracasos? Primeramente hay una cosa que tengo que entender. Una de ellas es que el fracasar en algo en la vida
perdone la redundancia, es algo inevitable. Eso mismo, es inevitable. Tarde o temprano vamos a fracasar. Antes de Cristo y después de Cristo, el fracaso es algo inevitable. Aquí no es todo victoria, 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 victoria. Yo declaro, yo confieso, y yo digo, y yo ato, yo desato. Y todo está bien, y no lo acepto, y no lo recibo. It may sound good. It may fill your church with people. Pero bíblicamente no es correcto. Y la realidad en la vida de todo verdadero creyente es que eso no es de esa forma. Hay personas que no les gusta este tipo de enseñanza porque ella dice, lo que pasa es que usted no tiene la fe suficiente, ustedes los que hablan mucho de la Biblia, pues ustedes no, dicen que uno no tiene el Espíritu Santo si uno dice cosas como esta. Yo soy hijo de Dios, yo soy bendecido y en mi vida no hay espacio para el fracaso, así que yo rechazo ese tipo de enseñanza. Un amigo que es predicador de Puerto Rico, de Ponce, de Glenview, que decía, sigue durmiendo de ese lado. Algunos sueños son pesadillas. Antes de Cristo y después de Cristo. Una de las cosas que yo quiero hacer en el día de hoy es repetir algo que a través de los años he repetido varias veces. Recientemente estuve hablando sobre ese particular, hace como 3 semanas, en las clases de Matete los miércoles en la noche. Y lo que quiero repetir es parte de lo que se conoce como testimonio, mi vida antes de Cristo. El fracaso estuvo presente en mi vida antes de Cristo, como ha estado presente también en mi vida después de Cristo. Algunos de ustedes lo saben, algunos de ustedes no lo saben, particularmente los que están aquí por primera vez. Allá para el 1975 yo fallé grandemente, seriamente. Para aquel entonces yo era un estudiante de la Universidad Interamericana de San Germán, Puerto Rico, con humildad, pero con sinceridad se lo digo, era bastante popular dentro de la universidad, había estado envuelto en cuestiones de música, distintos géneros, había sido atleta de alto rendimiento, era un líder estudiantil, era portavoz de una organización política, había tenido la oportunidad de compartir tribunas con distintos políticos en Puerto Rico. Y la mayor parte de la gente que me veía en aquel entonces, profesores y líderes mayores que yo, decían que yo tenía un gran futuro y que yo una de 2 cosas, o iba a ser un abogado conocido, o iba a ser un senador, iba a ser esto o aquella otra cosa. Pero en mayo 5 de 1995 todo se derrumbó. ¡Pum! En una mañana, a eso de las 4 de la mañana, entraron alrededor de 12 personas en mi casa, hombres altos, vestidos de uniforme, con armas largas. Me sacaron de mi casa en las payamas que yo tenía, se llevaron a mi mamá enredada también. Destruyeron mucho en mi casa en busca de armas, literatura comunista supuestamente. Todo lo que encontraron fue un poco de marihuana que yo usaba para mi uso personal. Me arrestaron y fui a parar a la cárcel ese día. Al otro día, el periódico El Nuevo Día, la contraportada de la primera plana, publicó mi nombre en unión a otros grandes traficantes de drogas en el oeste de Puerto Rico. ¿Cuál es el punto? A los 23 años, con tantas cosas a mi favor, había fracasado. Y por muchos años, para mí se me hizo bien complicado, difícil integrar ese fracaso en mi vida, aún luego de haber conocido a Cristo como mi Salvador. Y yo someto a su consideración que la dificultad provenía del hecho de que usted y yo, preste atención que esto es lo que es importante, preste atención, se lo suplico por favor, usted y yo vivimos en una cultura que es regida por el éxito.
Peor todavía, nuestra subcultura cristiana también es movida y dirigida por el éxito. El éxito, humanamente definido, en cierta forma, algunos dicen que es la religión nacional de los Estados Unidos. Success. Nuevamente, parte del problema para nosotros poder integrar el fracaso en nuestra vida, en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, es que usted y yo vivimos en una cultura movida por el éxito, donde creemos que el éxito en la vida es evidencia de que Dios nos está bendiciendo. Ahí en sus notas escribimos esto. Uno de los grandes mitos, ¿sabe lo que es un mito, verdad? Es algo que se promueve como algo cierto, pero en realidad no lo es. Uno de los grandes mitos y de las grandes mentiras de Satanás que se han infiltrado en la subcultura cristiana es lo siguiente: el éxito en la vida es la prueba de que Dios nos está bendiciendo. That's not like that. ¿Alguien dice amén? El problema es que aquí hay alguien que en vez de decir amén, lo que debe decir es ouch. Porque quizás por mucho tiempo eso es lo que ha pensado. Si Dios quiere que tengamos éxito, Dios nos va a dar éxito. Punto y se acabó. Pero el hecho de que haya éxito humanamente definido en la vida de una persona no es indicación de que Dios está bendiciendo. Yo añado a eso algo que he aprendido a través de los años, es que Dios no está en la de traer éxitos a mi vida, Dios está en la de refinar mi vida. Job, capítulo 23, versículo 10, dice lo siguiente. Está en sus notas, está en la pantalla, pero sobre todo está en la Biblia, que es lo que importa. Él, Dios, en cambio, conoce mis caminos, conoce todos los detalles de mi vida, incluyendo los fracasos, las victorias o todo lo que sea. Y si Él me pusiese a prueba, yo saldría puro como el oro. En otras palabras, seré bendecido. Job probablemente lo que está diciendo es que Dios conoce cada detalle de lo que está sucediendo, los aparentes fracasos. Usted conoce la vida de Job, usted sabe que lo que sucede en la vida de Job, en el día de hoy, pues todo el mundo en la iglesia de nosotros, pues Job es el tipo más pecador que hay en toda esta iglesia, porque a nadie le sucede lo que le ha sucedido a Job, porque las cosas que le suceden a Job, le suceden a las personas que son verdaderos pecadores. Y usted y yo sabemos que no es de esa forma. ¿Le dice amén? ¿Right? Y Job dice que cuando él sea probado va a salir puro como el oro, será bendecido. Así que el fracaso es algo inevitable en la vida del creyente. Tiene muchas caras, muchas expresiones. Yo no quiero entrar en muchos detalles como eso, porque sé que el tiempo vuela y yo quiero terminar la enseñanza en el día de hoy. Muchas veces la decepción en la vida de nosotros es una expresión que vemos como fracaso. El abandono, cuando usted pasa por prueba y la gente le abandona, seres queridos, amigos, compañeros, gente que usted ha invertido su vida en ellos, usted se ve a sí mismo como un fracasado o fracasada. En su matrimonio usted se casó con la esperanza de que esto funcionara y todo el mundo amaba a Dios y Dios primero y todo el mundo creció en la iglesia y sirvió aquí y sirvió allá, ¿verdad? Sin embargo, llega el momento de la verdad y hay una de las personas no quiere saber nada de Dios. Voy a la iglesia, pero yo vivo como me dé la gana. Y usted se siente fracasado. Fracasé. Fracaso para algunos es como padre. Usted hizo todo lo que usted sabía saber, todo lo que le enseñaron en la iglesia que usted hiciera, y usted llevó a los nenes todos desde escuela bíblica. Esos nenes están en la iglesia desde antes que nacieran, porque cuando usted estaba embarazada, esos nenes estaban en la iglesia, y desde chiquitos los presentaron, y esto y aquello otro, y en el día de hoy ellos quieren vivir como les da la gana. And they will curse you if you speak to them about God. Cuando usted y yo no podemos llenar las expectativas, si usted quiere, que la sociedad tiene de nosotros, que mi empleo tiene de mí, que mi matrimonio, que mi familia y tristemente mi iglesia demanda de mí.
pues entonces yo tiendo a verme como un fracasado. Así que para poder crecer en tiempos de fracaso debemos recordar que fracasar en la vida es algo inevitable. Todo el mundo va a fracasar tarde o temprano y que el fracaso viene en distintas formas. La segunda cosa que quiero que veamos es la razón por la cual los aparentes fracasos nos devastan, devastados por estos fracasos que estamos identificados como aparentes. Porque si amamos a Dios, dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. We know that. ¿Por qué es que cuando experimento un fracaso, que todo se me derrumba en un momento dado, a pesar de que yo le sirvo a Dios y yo creo en Dios y que Dios es todopoderoso y que si yo amo a Dios, pues porque Dios me amó primero? Y porque si yo fui a Cristo, yo no fui a Cristo. Cristo fue el que me arrancó de donde yo estaba y me llevó a Él. Y fue Dios el que quiso que yo fuera parte de su familia, porque Él decidió escribir, por las razones que solamente Él sabe, mi nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del tiempo. Y que Él ha prometido que nunca me va a dejar, que nunca me va a abandonar y que todas las cosas operan para bien para los que aman a Dios. Y yo lo he leído, y yo lo he predicado, y yo lo he cantado. Y sin embargo, cuando llegan estos aparentes fracasos, me derrumbo. Me deprimo. Me siento devastado. ¿Cuántos entienden eso? Dos razones. Una de ellas es, ¿por qué sucede eso? Pues por la dificultad que tenemos al integrar nuestras experiencias de fracaso con nuestra vida cristiana. Como que no encaja. Tengo dificultad en integrar esta experiencia de fracaso con mi vida cristiana. Now, me parece a mí, y esto lo aprendí de profesores que tenía, muy buenos la mayor parte de ellos. La razón básica que sucede es que me permite que seamos devastados por el fracaso la razón básica es que cuando yo fracaso en algo, ese fracaso revela algo que a mí no me gusta aceptar, que es que yo tengo imperfecciones. Ojalá que usted no sea de las personas que usted jura que usted es la última Coca-Cola en el desierto, usted es la tercera persona en la Trinidad. ¿Quiénes son esas personas que se empiezan a mirar a sí mismos, que yo soy esto, aquello otro, y empiezan a mirar a los demás por encima del hombro? Ya yo llegué a este nivel de perfección y ya yo puedo entonces pues estar emitiendo juicios sobre otras personas. Muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida careciendo del valor que se necesita para admitir que somos personas imperfectas. Y una de las razones es porque en esta cultura se valoriza no esto que estoy hablando, para nada es recibido por nadie. Pero aquí lo que se valoriza es la perfección, la fortaleza y el éxito. ¿Okay? La palabra de Dios, que es lo que nos importa a nosotros, no es lo que yo esté diciendo, lo que algún profesor o otra persona diga, es lo que dice Dios en su palabra, enseña la palabra, que para el apóstol Pablo, éxito en la vida consistía en esto. Éxito en la vida consistía en conocer a Cristo, en conocer el poder de la resurrección de Cristo, eso es éxito, bíblicamente definido, y en participar en ¿qué? En los padecimientos de Cristo. Eso es éxito. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice de esta forma: no que lo haya alcanzado ya, el éxito ese, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo está diciendo, yo todavía no he alcanzado ese éxito. Pablo está diciendo que el verdadero éxito, que es conocer a Cristo, el poder de su resurrección y participar en su padecimiento, ese éxito todavía no se ha hecho una realidad en mi vida. Pero Pablo dice, pero yo voy a continuar trabajando hasta el día en que yo llegue a ser la persona que Cristo quiere hacer de mí. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Quizá usted se pregunte. Primero es que usted y yo no somos imperfectos. ¿Alguien dice amén? Repita conmigo. Yo no soy
perfecto. Okay. Ninguno de nosotros lo es. Estamos en Cristo, pero no somos perfectos. Este segundo aspecto de la salvación, regeneración, santificación, glorificación. Ahí estamos en el segundo. Todos nosotros. ¿Okay? Y yo someto a su consideración humildemente, pero con gran convicción y paz en mi corazón, que el fracaso o el aparente fracaso es parte del proceso de refinamiento, que es santificación. Ese proceso tan extraordinario que nos conduce a ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Importante por demás. En mi caso, eso es suficiente para mí para reconocer que soy una persona imperfecta. La segunda cosa, ¿por qué es que los fracasos me devastan? Es porque confundimos fracasar con ser un fracasado. ¿Amén? Hay una diferencia bien grande. Y cuando usted y yo fracasamos, tropezamos y fracasamos en alguna empresa para que estemos, el Satanás está ahí constantemente recordándote, eres un fracasado, eres un fracasado, eres una fracasada, eres una fracasada. Y sabemos que aunque lo puede hacer, y si quiere hacerlo, lo hace. Normalmente Satanás no nos habla, él particularmente, ese ángel de luz que se reveló desde hace tanto tiempo. Son muy pocas las veces que él personalmente se acerca a la vida de alguien y empieza a susurrarle cosas como esas. Él lo hace a través de otras personas. Es normal que sea de esa forma cuando Él utiliza personas que están en el equipo de Él. Pero lo que es triste y doloroso es cuando Él utiliza personas que han salido del equipo de Él y han pasado al equipo de Cristo. Confundimos fracasar con ser un fracasado. ¿Cuántas veces necesito fracasar? Ahora voy a poner práctico, para si no me entendió lo que acabo de decir en este momento, pues va a tener que volver a escuchar y ver en YouTube o donde sea y darle rewind para que llegue a esa parte y pues, escuche nuevamente para que entienda lo que yo acabo de decir en este momento. Pero simplemente para que hacerlo esto bien claro, pues le digo, pregunto, ¿cuántas veces una persona tiene que fracasar para ser un fracasado? Ten cuidado con lo que vas a decir. La respuesta es la siguiente: yo me convierto en un fracasado el día que me doy por vencido. El día que Cristo se dé por vencido conmigo y diga, ya se acabó. Pero entonces nosotros tenemos la seguridad y la certeza de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar. El maestro del seminario que mencioné hace un momento, Dr. White, Robert White se llamaba. Ya se acabó. El misterio. Algunos de ustedes están pensando, ¿quién será ese maestro? ¿Cómo será? ¿Sería americano? ¿Sería puertorriqueño? ¿Dónde fue? ¿En la India? ¿Fue en la China? ¿Dónde? Pues no. Fue aquí, Estados Unidos. Dr. Robert White se llama. Él decía que mientras él siga tratando, él nunca va a ser un fracasado. En especial, decía él, si usted es un cristiano, si usted ha sido justificado por su fe en Jesucristo, usted nunca va a ser un fracasado, mientras usted siga tratando. En el día de ayer, un señor que se llama Luis, que tiene una esposa que se llama Marta, que yo conocí los otros días, el domingo pasado, y eso fue como si no hubiésemos conocido durante toda nuestra vida. Ayer le escribí un texto y él me contestó bien contento y me preguntó, ven acá, ¿a ti te gusta leer? Y yo le contesté, sí, me gusta, ¿verdad? Me encanta leer.
Y por ahí seguimos hablando, ¿verdad? Pero es muy interesante por demás que me hizo esa pregunta, me gusta leer. Además de la Biblia, a mí lo que me gusta leer, y los que llevan con nosotros mucho tiempo saben que lo que yo voy a decir, que a mí lo que me gusta leer más que ninguna otra cosa es la autobiografía de las personas o biografía de personas. Sean cristianos o no lo sean, me encanta leer eso. Y en los programas de televisión lo que me gusta mucho son los documentales y esta cuestión. Y documentales, la historia, tú sabes, de las biografías de personas. I love that, sea quien sea. A mí me gusta leer mucho particularmente, y traigo esto intencionalmente a colación aquí en el día de hoy, fríamente calculado como el Chapulín Colorado decía. Me gusta leer las biografías de personas que al principio fallaron seriamente. La embarraron bien embarrada, ¿verdad? Y eventualmente fueron hombres y mujeres de gran éxito. Esas son las más que me gustan. Allow me to give you some examples about that. Winston Churchill. ¿Ustedes saben quién era Winston Churchill? Ay, padre. Los demás escriban ese nombre por ahí y googleélo después cuando lleguen a la casa. Pues está bien atrás, si no sabe quién era, ¿verdad? Sobre este hombre se dice que la mayor parte de su vida cuando era niño, él se dormía llorando, hasta los 10, 11 años. Así se dormía. Era un tipo bien, pero que bien blanco, su piel era bien sensible. La ropa que tenía que usar, tenía dinero, era ropa de satín. Se colgó, fracasó en el 6º grado. Sus compañeros lo molestaban porque tenía la cabeza grande, algo con lo cual yo me identifico muchísimo. Un maestro le escribió una nota a los padres de ellos que le decía: su hijo demuestra una visible falta de liderato. Años después, 70 años después, se le conocía como Sir Winston Churchill. Él haría referencia a esto cuando se convirtió en el gran líder que salvó a Inglaterra de las garras de los nazis. Este empezó bien mal, pero terminó bien. Había un joven que presentó una tesis doctoral ante un panel de profesores en la Universidad de Bern, en Europa, allá a principios del siglo pasado. La tesis doctoral fue rechazada y fue devuelta con el siguiente comentario. Preste atención, por favor, se lo suplico. La tesis decía, el comentario decía, yo no sé si algunos de ustedes han sometido alguna tesis alguna vez en algún lugar, yo he tenido que hacerlo, la gente que la estudia, que la evalúa, no escriben nada, simplemente en letras rojas, al final, en la parte de abajo, 4 o 5 comentarios, y eso es la evaluación que ellos dan. Pues sobre esta tesis fue devuelta con el siguiente comentario. Esta tesis es irrelevante, caprichosa y llena de fantasías. Albert Einstein se llevó su tesis y luego la presentó en otra universidad. ¿Ustedes saben quién era Albert Einstein? Estamos mejorando. Poco a poco. Getting better, okay? Yo sé que aquí todo el mundo va a estar bien, ¿ok? Walt Disney. ¿Cuántos saben quién era Walt Disney? Todo el mundo sabe quién era Walt Disney, ¿right? Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Cuando era joven, en caso que usted no lo sepa, fue despedido de un periódico donde trabajaba porque el tipo carecía de ideas y carecía de imaginación. Walt Disney. ¿Sí? Tomás Edison. La mamá recibió una visita de una maestra personalmente a la casa. Le dijo, su hijo nunca sacará provecho de su intelecto. Le sugiero que lo mantenga trabajando en la finca. La mamá no lo mandó más a la escuela, empezó a hacer lo que hoy conocemos como homeschooling. Años más tarde se dice que Edison, ya hecho adulto, escribió las siguientes palabras: cuando todo el mundo se está dando por vencido con un problema, ese es el momento para comenzar a tratar de resolverlo. Edison. ¿Okay? Otra vez, ¿cuándo es que fracasar se convierte en un fracaso? Cuando nos damos por vencidos. Iglesia,
¿De dónde saco fuerzas para no darme por vencido? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No nos cansemos de hacer bien lo que es correcto a los ojos de Dios, porque a su tiempo cegaremos. Si no nos damos por vencidos, dice la Escritura. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Alabado Cristo. Ahora, ¿qué yo puedo hacer ante este aparente fracaso? Recordar que desde una perspectiva bíblica o desde la perspectiva de Dios, el fallar no es un fracaso. Escriba esto si no lo ha escrito, es un crecimiento forzoso, bíblicamente hablando. Voy a crecer forzosamente. ¿Qué hago con este fracaso? La última parte en su bosqueo contestamos esto. Aquí todo el mundo va a fallar. ¿Cuántos han fallado alguna vez en su vida? Baje su mano. ¿Cuántos han fallado más de una vez, 2 veces? Y pueda seguir hablando. Y si hay personas que no han levantado la mano, o es porque le duele el hombro, los 2 hombros, no pueden levantarlo, probablemente ese es el caso. Porque esa es la realidad de nuestra vida. Mira que yo he metido la pata. ¿Qué hago con este aparente fracaso? Estímelo como parte de la vida cristiana. Esto es parte de la vida cristiana. No solamente tú estímalo como parte de tu vida cristiana, sino que usted estímelo como parte de la vida cristiana en la vida de otra persona también. Como usted espera que cuando le toque a esa persona, pues que le toque a usted, pues usted lo vea también de la misma forma. Esto es parte de la vida cristiana, porque así es como es. ¿Qué yo quiero decir con eso? Simplemente deje que Dios se convierta o que Dios lo convierta en parte de lo que está pasando. ¿Right? O mejor todavía, estímelo como parte de la vida cristiana. Quizás es mejor decirlo de esta forma, deje que Dios se convierta en parte de lo que está pasando. Está pasando esto, Dios en su providencia, que es lo que comenzamos a hablar hace como 3 o 4 semanas atrás, del nuevo ciclo de Matete, ¿verdad? Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí, a providencia de Dios. Otra forma de decirlo es reconozca la mano de Dios en la situación que está pasando. Reconozca otra vez la providencia de Dios. Sabemos que Dios no causa mal. Nadie puede decir que es tentado o que Dios lo tienta, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Y por consiguiente, Dios no es el causante de nuestros fracasos. Es el único que puede producir algo bueno de nuestros fracasos. Hace por. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, ciertamente, mire lo que dice, mire, si hubo alguien que metió las patas y lo embarró, el apóstol Pablo. Por más metida de pata, por más fracaso que usted y yo podamos cometer, ninguno de nosotros se le puede llegar a los tobillos, a la uña del dedo gordo de Pablo, le puede. De ninguna forma. Lo peor que usted y yo podemos haber hecho. La sangre de cientos de cristianos estaba en las manos de Pablo. Fracaso. You want one? You got that one right there. Esto Pablo dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Subraye, por favor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El punto es que cuando usted y yo permitimos que Dios se convierta en parte de lo que nos está pasando, entonces pondremos la situación
en la perspectiva correcta. Perspectiva correcta, estamos hablando del plan completo de Dios para nuestras vidas. Perspectiva correcta es que Dios utiliza nuestras experiencias para materializar el plan que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Y yo no estoy tocando de oído. ¿Cuántos saben lo que quiere decir tocar de oído? Porque son músicos, ¿eh? De oído. Es una persona que puede leer la música, él está escuchando y él, los tonos, lo que sea, él toca de oído. ¿Eh? En mi país, por lo menos, cuando decimos que yo no toco de oído, lo que queremos decir es que yo no estoy hablando por la experiencia de otros, yo estoy hablando de mi propia experiencia. No solamente la de otros, no solamente lo que la Biblia dice, estoy hablando de mi propia experiencia. Y yo he aprendido que los fracasos no siempre terminan siéndolo. Nuevamente, el fracaso desde la perspectiva de Dios no es fracaso, es crecimiento forzado. ¿Te acuerdas al comienzo que le hablé de parte de mi testimonio ya en 1975 cuando aquella gente se metió en mi casa? Aquellos 12 individuos, 6'2", 6'4", el más chiquito medía como 6'2", y eran enormes, y con todos aquellos uniformes, y con todas aquellas cosas que se pusieron, y con todos aquellos jifes y toda esa cuestión, en mi casa no se podía mover, nada se podía mover. Y aquel día, en mayo 5 de 1975, luego de todo lo que sucedió y de yo salir en el periódico y todas las cuestiones y ser identificado como un traficante de drogas, mi récord quedó manchado por una falsa acusación, por un caso fabricado. En mi caso, yo tuve la bendición de que en Puerto Rico, los políticos de aquel entonces se les ocurrió proponer una legislación que fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes y aprobada, firmada por el gobernador de aquel entonces, que se conoció como la Ley 404, que era lo siguiente: si alguien que era acusado de drogas o lo que sea, primera delito o lo que fuera, se sometía a un tratamiento en alguna institución de rehabilitación, cumplía con el tratamiento, la ley se llamaba Ley 404. Pues esa persona cumplía con este tratamiento, pues el récord de esa persona quedaba totalmente anulado y no aparecía nada en ningún lugar. Y yo recuerdo cuando delante del juez Fernández, el juez Fernández me dijo, pues aquí está la ley 404, ¿qué usted quiere hacer? Yo dije, pues eso es lo que yo quiero hacer. ¿Para dónde tengo que ir? Pues, coja usted el lugar donde usted quiera ir a rehabilitarse, adicto a droga, vendedor de droga, todo el montón de cosas que me habían dicho. Bueno, yo sabía de un lugar que se llamaba Hogar Crea, donde yo como estudiante universitario a punto de graduarse había estado el año anterior haciendo mi práctica, dando consejería a todos aquellos adictos. Así que yo decidí meterme en el Hogar Crea, que me cortaran mi pelo largo que yo tenía y toda esa cuestión, y ponerme yo a coger terapias de aquellos que yo le he dado terapia el año anterior. No estoy tocando de oído, ¿ok? Los fracasos no siempre terminan siendo fracasos. Desde la perspectiva de Dios, el fracaso es un crecimiento forzado. Grandes cosas sucedieron a mí en los meses que estuve en ese lugar. Una de ellas fue el haber conocido a un muchacho que se llamaba Miguel, alto, fuerte, totalmente proveniente de un lugar de deprivación cultural. Un día mientras yo estaba encargado del laundry, Miguel estaba conmigo ayudándome a meter la ropa sucia y secándola y toda esa cuestión. Miguel me escucha hablando con otras personas y después que la persona se va me dice, oye, tú parece que sabes mucho. Y digo, no, chico, no, déjame quieto, no digas eso. ¿Por qué no me enseñas a leer y a escribir?
Había unas plantillas, no sé cómo, cartillas ahí en aquel lugar. Me acuerdo que la palabra principal era cafeto, de café, cafeto, y todo lo que tenía que ver con eso en ilustraciones. Y con eso, por 3 meses que hacíamos el laundry, Miguel, mientras se secaba y se lavaba, yo estaba enseñando. ¡Gloria a Dios! Una noche estaba haciendo guardia, como a las 2 de la mañana me tocó el turno, me despertaron y ahí yo todo así y empezaba a caminar y por las facilidades y encima de una mesa, de una lámpara y había un librito que se titulaba El puñal y la cruz. Y esa noche lo leí por completo. Y el otro día me metí en un monte con la esperanza de que lo que le había pasado a Nicky Cruz me pasara a mí también. Ver todas las cosas que Nicky Cruz vio y que se me aparecieran las cosas que a Nicky Cruz se le parecieran. Y pues obviamente pues no pasó nada de eso. En ese lugar tuve que decidir, en ese lugar me casé con la hermana Rosa. Meses después, cuando terminé con mi récord limpio por completo, regresé a la Universidad Interamericana. Mis últimos 70 créditos en la universidad, mi promedio fue de 3.90. Una vez saqué. Todos fueron A. Me escogieron como vicepresidente del Consejo de Estudiantes, me eligieron presidente de la clase graduanda y me dieron una beca para hacer una maestría en orientación y consejería. Pregunta. ¿El haber sido arrestado en mayo 7 de 1994 en realidad fue un fracaso en mi vida? Y yo no estaba en Cristo en ese momento. Simplemente fue la mano gentil y amorosa de Dios diciéndome, yo te hice, yo te formé, la dirección en que vas no es la correcta, esta es la dirección que yo quiero que tú vayas. Yo someto a su consideración, si yo no hubiese sido arrestado en aquel día, yo no estuviera aquí en el día de hoy. Otra cosa que debemos hacer es aprender a crecer por medio de nuestros fracasos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quiero conocerle a Él, el poder de su resurrección y participar en su padecimiento hasta llegar semejante a Él en su muerte. Una señora se llamaba Anna Bombeck. Era una mujer que escribía, muy famosa, mucho éxito. Era una humorista. La historia dice que en una ocasión recibió una invitación para participar en un banquete para personas que habían alcanzado gran éxito. Ella dice que cuando recibió la invitación, ella dijo, ¿quién yo? Gran éxito. She was a comedian. Ella habla de esto y lo hace de una forma bien graciosa, ¿verdad? Dice, ¿me? Are you crazy? Y cuando estaba a punto de votar la invitación, decidió asistir a la celebración esa. Dice ella que con el propósito de conocer las cosas, dice ella, yo voy allí para conocer las cosas de las cuales la gente exitosa habla. Y lo que ella dijo sobre el particular fue lo siguiente: donde quiera que fui, el tópico de conversación de gente exitosa fue lo que había aprendido de mis fracasos. Tercero y último, olvide sus fracasos, prosiga a la meta, ¿verdad? Convirtiéndose en un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Ahí está la cosa. ¿Qué es lo que Pablo quería hacer? Hermano mismo, yo no pretendo ya alcanzado. Acuérdense, si alguien fracasó fue Pablo, ¿ok? No olvide eso. Aquí nadie, ninguno de nosotros, creo yo, ha matado a alguna persona. Y nadie ha matado 2 personas. Y nadie ha matado 5 personas. Y nadie ha matado 100 personas. Pablo sí.
Y no solamente, no eran delincuentes, drug dealers, eran creyentes, seguidores de Cristo. Y Pablo los mató porque eran seguidores de Cristo. Olvidando lo que queda atrás, right? Yo creo que muchas veces nuestro mayor problema cuando se trata con los aparentes fracasos que hemos tenido es nuestra incapacidad para olvidar. No sabemos cómo bregar. Muchas veces pasamos tiempo recordándolo tanto y no dormimos, nos castigamos por haber fallado y terminamos viviendo aprisionados por nuestros pasados fracasos. ¿Qué podemos hacer? Crecer, que es lo último que le acabo de decir. ¿Cómo lo hago? Estime el fracaso que usted ha tenido, el tropiezo que ha tenido como parte de la vida cristiana. Aprenda a crecer por medio de esos fracasos que Dios enséñame, Señor, qué es lo que tengo que aprender aquí. Olvídese de ellos y prosiga a la meta. Conviértase en un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que le dije que el énfasis en el pasaje que leímos era el versículo 3, donde decía que esa noche no pudieron pescar nada? Mire lo que dice, simplemente lo leo y terminamos con esto, ¿verdad? El versículo 3 decía, y salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada, fracaso. Pero mire lo que pasó. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. ¿Cuándo ustedes han fallado alguna vez en su vida? No, yo sé que somos todos, pero lo que quiero es personalizarlo. Que yo pueda decir, yo he fallado. ¿Right? Porque se nos olvida. Para algunas personas no se olvidan de que han fallado, pero otras personas son bien fáciles, se les olvida fácil y entonces pues la cosa no sale bien. La pregunta que yo quisiera presentar con humildad otra vez, pero con mucho respeto, con mucha firmeza y con mucha paz en mi corazón. ¿Dónde está Jesucristo cuando nosotros fallamos como cristianos? La respuesta es cerca. Bien cerquita. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios expresada en Cristo Jesús, Tito capítulo 2, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Brother John, God is good? All the time. Deme un segundito. Guante la cartera, no empiece a sacar la cartera todavía, por favor. Right? Y a los hombres a estirarse, esa cuestión tampoco. Just give me a second. Va a llegar un momento en que usted y yo vamos a tener la capacidad como tenía Cristo en su cuerpo glorificado de poder mirar hacia adelante, poder mirar hacia los lados, poder mirar hacia atrás y ver lo que ha pasado y lo que va a pasar. Va a llegar un momento en cuando nosotros vamos a poder ver la historia de nuestras vidas. Yo someto a su consideración que nos vamos a percatar de que en realidad no hubo fracasos. Vamos a ver que solamente la mano amorosa y gentil de Dios estaba actuando
Estaba redirigiendo nuestras vidas. En esos momentos que nosotros aparentamos que eran fracasos, en realidad era la mano de Dios refinándonos. Alguien dice amén, aleluya. Así. Convirtiéndonos en la persona que Él quiere que nosotros seamos. Yo someto a su consideración en conclusión final en esta tarde que es por medio de los fracasos, aparentes fracasos, que Dios hace su mejor trabajo en el corazón de sus hijos. No es con los éxitos, no es con las victorias, no es con las comodidades, es con estos aparentes fracasos. Que es nuevamente lo que escuchamos del labio de Pablo cuando dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, yo olvido ciertamente lo que queda atrás, y es mucho feo en la vida de Pablo que queda atrás. Y me extiendo a lo que está delante, y yo prosigo a la meta. Alabado Cristo. Prosigo el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Por muchos años yo pensé que fui yo el que había escogido a Cristo. En la tarde de hoy, puedo decir sin duda de ninguna clase, yo no escogí a Cristo. Cristo me escogió a mí. Yo, por mi propia cuenta, nunca hubiese escogido a Cristo. Esa no es solamente mi opinión, es lo que Cristo mismo dijo. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga a mí. Y nadie es nadie. Y al que a mí viene, yo no lo rechazo. Hubo una noche allá en Maitland, Twin Lake Manors, 208 Monroe Avenue, Maitland, Florida, 7:30 de la noche, en que aquellos americanos vinieron y me hablaron de Cristo y me presentaron el plan de la salvación. Fue Cristo el que me vino a buscar a mí. Y lo que la Escritura enseña es que la obra que Él comenzó en la vida de nosotros, Él la va a perfeccionar. Que no hay absolutamente nada, absolutamente que nos puede separar a nosotros del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos y personas que nos visitan, nuestro llamado es a esforzarnos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero siempre conscientes, seguros de que es Dios el que pone en nosotros el querer como el poder por su buena voluntad. Es Él. Desde el comienzo hasta el fin es Él. Nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. God is good. All the time. Aquí hay algunas personas que están visitando. Yo no sé dónde está usted en su relación con Cristo Jesús.
Si usted está aquí y usted dice, bueno, eso de Cristo, yo no sé, pero yo no sé si Él es mi Salvador, yo no sé qué pasaría conmigo si yo muero, lo que yo puedo decirle es lo siguiente. Es que Él dice que si alguno viene a Él no lo rechaza. Yo también puedo decirle con seguridad que si usted tiene deseo de ir a Él es porque el Padre lo está guiando a Cristo. Así que si escuchas tu voz, no endurezcas tu corazón. Háblale, Él sabe, Él está en control de todas las cosas. Preséntate a Él, aquí estoy, yo no entiendo mucho, pero yo te quiero a ti en mi vida, yo no estoy seguro de esto. Ven, tu palabra dice que tú aquel que invoque tu nombre será salvo. Yo no sé, ven aquí, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Ayúdame, ábreme los ojos, yo quiero verte, yo quiero conocerte. Usted háblele, porque si el Espíritu Santo está trabajando dentro de usted, Él va a poner las palabras que son necesarias. Pero lo que yo le digo con humildad, sin conocer a profundidad lo que dice la Escritura sobre el particular, es acérquese, ¿no? Y si se acerca es porque Dios lo está dirigiendo. De pie, por favor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos mil gracias por el tiempo que nos has permitido estar aquí en esta tarde, Señor. Todo lo conoces, Señor. Gracias a ti podemos tener paz en la tormenta. Sabemos porque aunque el mundo esté hecho pedazos, tú, nuestro Señor, guiarás nuestros pasos en paz en medio de la tormenta. Un siervo tuyo seriamente inadecuado, seriamente torpe, seriamente ineficiente. Clamo a ti en esta hora por esta congregación, por esta iglesia local. Al mismo tiempo oro por esta iglesia universal tuya, Señor. No solamente en este país, sino en cada rincón en este planeta Tierra, Señor. En el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús, Señor. Nos unimos en un solo cuerpo, Padre, para suplicarte que nos capacites. Cuando digo nos, no solamente me refiero a esta iglesia, sino a todos mis hermanos y hermanas en Kenia, en Cali, en Tokio, Señor, en Mayagüez, en Ponce, en Buenos Aires, Señor, en cada rincón de este planeta Tierra. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra impotencia, nuestra incapacidad. Descansamos, Señor, en tu promesa de que tu gracia será suficiente, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestra incompetencia, Señor. Lávanos con la sangre de Cristo, Señor. Unifícanos, Señor. El enemigo viene a matar, a robar, a destruir, a dividir, Señor. Tú has venido no a matar nada. Tú has venido a restaurar, Señor. Cañas cascadas somos, Señor. Pábilos humeantes, eso es todo lo que somos. Y si no nos apagamos es porque el Espíritu tuyo, la luz tuya está en nosotros, porque tú la pusiste y esa luz nunca, Satanás nunca podrá apagar esa luz, Señor. Reconocemos que todo proviene de ti, Señor. Haz tu obra en nosotros. Sana nuestros corazones. Ayúdanos a perdonarnos como tú nos perdonaste unos a otros, Señor. Ayúdanos a extender ese perdón a otros, Padre Santo. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Gracias por eso que has traído aquí en esta tarde. Padre, si en alguna forma, algún comentario, alguna palabra, algún gesto, algún tono de mi voz le provoca tropiezo, Señor, perdóname, hazme entender lo que sea
y pon tu mano sobre ellos y borra de sus mentes cualquier cosa imprudente que yo haya podido decir. Del mismo modo, Señor, que la palabra tuya que ha traído convicción a su corazón, fortaleza, esperanza, consuelo, que haga su obra en nuestras súplicas en este momento. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu palabra. Gracias, Padre, por encima de todas las cosas, por Cristo el Señor. En su nombre y para su gloria que oramos. Amén. God is good all the time. Lo que hacemos